De Egipto llamé a mi hijo. Es sorprendente, hermanos, hasta el último detalle, hasta la última profecía de su primera venida se cumplió. Ahora nos quedan unas profecías todavía pendientes, la gran mayoría ya se cumplieron para su retorno. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hablar de ese glorioso retorno del Señor, de ese Shuvá, de esa venida, del volvernos al Señor con todo el corazón, porque Él se volvió a nosotros con todas sus fuerzas como Rey del universo y como Hijo de hombre. Señor, le damos gracias porque es algo fascinante, Señor, algo glorioso, leer hasta el último detalle, perfecto, perfecto como una pieza preciosísima, como un brillante en las manos de aquel joyero que hace que esa piedra tire tonos llenos de fulgor y de diferentes tonalidades de luz. Así es, Señor, su vida, el cumplimiento profético de cada detalle que envolvió su primera venida. Gracias, Señor, porque es sorprendentemente maravilloso encontrarlo en cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento y ver cada profecía cumplida en usted, Señor. Le doy inmensas gracias y lo alabo, y estoy tan feliz y tan orgullosa de que usted es mi marido, mi hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Yeshua, el Salvador de mi vida, y el Salvador del mundo, y el Salvador de todos aquellos que deseen la verdad y la vida eterna. Amén. Hermanos, tengan un hermoso tiempo de Shabbat, un tiempo tan maravilloso donde nos hace pensar más en el reposo, en el descanso, en la plenitud de la gloria de Dios, en la Shekinah de Dios, en su gloria reflejada en toda la tierra, y que su pueblo Israel ha caminado por 4000 años y 2000 años de dispersión, ha ido a recoger su gloria, la gloria que usted derramó en toda la tierra cuando la tierra se hizo para su gloria, Señor. La naturaleza y todo lo que existe se hizo, la creación, para su gloria. Gracias, Señor, porque el Shabbat nos habla de esa salida de Egipto. El Shabbat nos habla de los 7 días de la creación. El Shabbat nos habla de la fe en ese Dios único, en ese Dios vivo, en el Dios de Israel. El Shabbat nos recuerda que tenemos un apego, un injerto en un pueblo milenario, en el pueblo de Israel. El Shabbat nos une más a su nación, a su pueblo, a sus promesas. El Shabbat es plenitud de gozo, es plenitud. Es una delicia celebrarlo, porque usted es el Shabbat vivo. Usted es la fiesta, Señor, la fiesta sagrada del Shabbat. Y vamos a abrir el libro de Oseas, hermanos, y vamos a hablar acerca de esa gran liberación que Dios le promete al pueblo en medio del pecado, en medio de la corrupción, en medio de la inmoralidad. Dios le habla con lazos de amor.
Dios lo quiere atraer así. Y el libro de Oseas, ese rollo que el profeta vivió unos 750 años antes de la venida de Cristo, y pues también su nombre habla de su misión, significa salvación y liberación, y también viene de un verbo que habla acerca de ayudador, de ser un ayudador. Gloria al Señor. El libro de Oseas, el capítulo 11, versículo 1, habla de esa gran profecía, que asimismo está en Mateo 2. En Mateo 2 está el cumplimiento de esa profecía, hermanos. Y como el enfoque es con nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar del libro de Oseas y la profecía. En Oseas 11:1, donde dice de cuando Israel era muchacho de Egipto, llamé a mi hijo. Hermanos, todos los que somos hijos de Dios hemos sido llamados de Egipto, de un Egipto espiritual. Y todos hemos sentido ese lazo de amor, ese llamado de amor que Dios nos ha hecho para volvernos a Él. Eso se llama Shuvá. Shuvá Israel. Vuelve Israel a tu Dios. Vuelve iglesia a Jesucristo. Y dice el libro de Mateo de la siguiente manera. En Mateo 2:13. De ahí vamos a leer y vamos a llegar al 15, que es el cumplimiento profético. Después que partieron ellos, o sea, los padres del Señor, ¿verdad? He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. El 2:15. Y estando allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, Dios lo libró de la masacre que venía, de los niños que fueron asesinados por Herodes, porque él no deseaba que hubiera un rey que compitiera con él, y era el rey de los judíos, era Jesucristo, que había nacido en Belén, Éfrata. Entonces vamos a ir ahora al libro de Oseas 11, mis amados. Ya ahora vamos a ver la profecía y nos vamos a quedar pues viendo estas maravillosas enseñanzas y el cómo Dios en este momento, que se parece tanto de la época de Oseas, es una impresión fuerte cuando uno ve que lo que estamos viviendo sí se ha sido aumentado, pero ya este problema de corrupción, de inmoralidad, de idolatría, de desobediencia a la palabra se estaba dando en este tiempo, hermano. 750 años antes de la venida del Señor. Entonces dice Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí, y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Lógico, esto ya no aplica al Señor. Aplica en el término espiritual que Él cargó con nuestras iniquidades, cargó con nuestras maldades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga hemos sido sanados. Pero Él era puro, 100% puro, no hubo mancha, no hubo arruga en la vida del Señor. Esto sí aplica a nosotros, hermano. Aplica porque la sociedad ahorita está ensombrecida. Hay sombras por todos lados, hermano. Solo nosotros somos la luz que cuando caminamos con la palabra y con el testimonio vivo, pues hacemos que las tinieblas retrocedan. Pero hermano,
aquí tenemos nosotros que sembrar en nuestros corazones fe. La fe, hermanos, es la llave que nos salva de la muerte eterna. La fe es la llave que nos salva de las calamidades y las desgracias. La fe es la llave maestra que nos hace buscar de Dios, concentrarnos para encontrar ese don maravilloso e incrementarlo. Así como se ha incrementado la maldad, el pecado, también ha sobreabundado la gracia, que está traducida en una palabra, fe. La fe, hermanos, que nos hace sentir que somos parte de un reino terrenal que es de Jesucristo y que este reino no es de este mundo, sino que es un reino celestial que vino con Jesucristo y su palabra y sus dones y todo el comisionamiento que le dio a Israel en el Antiguo Testamento y el comisionamiento que nos da ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, aquí vemos que el nombre de este profeta tiene una raíz hebrea que es Yashá, que significa liberación y también significa ofrecer abiertamente ayuda. O sea, que es una gracia sobre gracia y que no hay nada que impida que tú tengas la liberación. No existe. Dios está arriba de todo ser humano, de todo problema, de toda situación, por muy angustiante, por muy opresora o por muy imposible que se vea, Dios está arriba. Dios está arriba de todo lo Goliat y con una piedrita ese Goliat cae derribado y le es cortada la cabeza. Quiere decir que hay victoria plena y total, que Goliat no va a volver a levantar cabeza y ni te va a volver a señalar, porque la virtud de destruir a los Goliat que nos aparecen en el camino es de Cristo. Es poder de Cristo y no poder de hombre. Entonces, hermanos, vemos nosotros que Oseas, Dios le ordenó que se casara con una mujer infiel y que tuviera 2 hijos con ella. Y que esta mujer, pues, con ese llamado tan lleno de amor, tan lleno de compasión, y con esos lazos de amor con los que se unió en matrimonio con el profeta, asimismo también la mujer le fue infiel. Esa es la típica representación del pueblo judío. Es por eso que este profeta es tan importante, hermanos, tenerlo bien presente, porque se asemeja mucho a la misión redentiva de Dios, que es una misión, hermanos, que no hay caso que se pierda. No hay hijo de Dios que se salga del control del Señor. Todo está bajo su control, aún las tristezas, hermano, aún los momentos de duelo, aún los momentos de traición, los momentos de ruina. Hermanos, todo esto está bajo el control de Dios. Entonces, las tristezas, hermanos, es bien importante recordarlas, es bien importante vivirlas, porque si solo nosotros creemos que porque caminamos con el Señor, porque le servimos al Señor, porque tratamos de estar en su presencia y tratamos de no pues ser infieles, no vamos a tener tristezas. Estamos muy equivocados. Para poder valorar, hermano, la alegría es necesario caminar por el camino de la tristeza. Claro, aún el pueblo de Israel tiene 5 ayunos y en cada ayuno el espíritu tiene que ser un espíritu triste para caminar y recordar el por qué se han dado los ayunos. Hay 2 eventos bien fuertes en el pueblo de Israel que marcaron ayunos y el evento fuerte es el becerro de oro, que se quiebran las 2 tablas, que fue el ayuno del día de ayer, el 17 de Tammuz. Se recuerda como un día lleno de dolor, lleno de luto, lleno de tristeza. Y se tiene que caminar por el camino de la tristeza. Se tiene que enfrentar la tristeza. Porque la valentía es
de veras valentía cuando uno se enfrenta con un desafío que está por sobre nuestras fuerzas. Cuando se nos enfrenta el duelo, cuando se nos enfrenta la derrota, cuando se nos enfrenta la traición, la ruina y cualquier situación inesperada, es cuando nosotros vamos a pedirle al Señor fuerzas para ser valientes y caminar en el camino de la tristeza. Ahora se habla mucho de la felicidad, y se habla mucho del control y del optimismo y del ser positivos y todo esto, hermanos, pero esto no es bíblico. Lo bíblico es que Dios quiere que caminemos por valle de sombra y de muerte, si no nos tuviera el Salmo 23. Dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, entonces es un valle de tristeza, un valle de duelo, un valle donde la muerte está caminando cerca de nosotros, o tenemos que enfrentar el duelo, hermanos. Entonces, estos ayunos, que son 5, que ayer se tuvo un ayuno, ¿verdad?, hablan de recordar eventos tristes como el becerro y lo que Moisés hizo en celo, quebrar las tablas. Y otro evento fuerte que marcó al pueblo judío y lo hizo caminar 40 años, pues de penas en el desierto, fue el relato de los 10 espías. De los 10 espías que se le llama espías malvados, con un reporte malvado, un reporte contrario a la promesa de Dios. Entonces también marca el ayuno del 9 de Av, del 9 del quinto mes, que se llama Av. Todos estos ayunos, hermanos, incluyendo el de Yom Kippur, es para liberarnos, para recordar y poder saborear la liberación que Dios nos da y poder ejercitarnos en que la tristeza, juntamente con el ayuno, nos hace fuertes. Cuando una persona es fuerte, cuando se arrodilla. De rodillas, el enemigo tiembla y se retira de esa persona. Cuando una persona es fuerte, cuando ayuna. Porque el ayuno, en la debilidad del ayuno y en la tristeza del ayuno, quien nos reconforta y quien nos levanta es el Señor. Y hermanos, este profeta pues vivió tristeza tras tristeza, hermano, de ver al pueblo que le predicaba y el pueblo oía, pero no escuchaba, de ver una sociedad cada vez en declive, de ver que Dios le habla con un corazón tan amoroso como un padre le habla a sus hijos. Y esto representa el libro de Oseas, cuando un esposo perdona la infidelidad de la esposa, cuando los hijos perdonan la infidelidad de una madre. Hermanos, esto es el libro de Oseas. Por eso es que se llama el libro del libertador, el libro del salvador, el libro el que ayuda, pero que ayuda ampliamente. Aquí se mueven los sentimientos de un marido traicionado, de un padre de los cielos, también viendo la infidelidad de su pueblo Israel, viendo que se iba a los ídolos, que cada vez miraba a los ídolos con agrado y que poco a poco fue atraído y poco a poco se retiró de su Dios. Pero Dios sigue con su corazón amoroso, sigue fluyendo su espíritu y llamando a Israel, aun a pesar que representa una amante infiel, una esposa adúltera, una madre que poco le importó sus hijos y se fue tras otros baales, a otros dioses. Y hermanos, sabemos que el camino del pecado es el camino del Seol. Es el camino del infierno y Dios quiere librarnos de ese camino. Dios no se agrada que el impío se pierda, Dios se agrada que nosotros nos volvamos a Dios. Y quiero terminar, hermanos, con el último capítulo del libro de Oseas, que dice así, Oseas 14,
Hermanitos, dice el versículo del 1 en adelante. Mire qué lindo. Esto se llama Shuvá Israel. Vuelve, oh Israel. Shuvá, iglesia. Vuelve, oh iglesia, a tu Dios, a Jesucristo. Hermanos, cada vez que nosotros pretendamos creer que Dios se ha retirado de nosotros porque estamos viviendo duelo, estamos totalmente equivocados. Es cuando Dios más nos va a abrazar, es cuando Dios más nos va a amar, es cuando Dios más nos va a proteger, es cuando Dios más va a poner sus ojos en nosotros. Si nosotros nos llega la traición y el llanto nos consume en las noches por sentirnos abandonados, traicionados, pues ese luto y esas lágrimas, el Señor está con nosotros. El Señor enjuaga nuestras lágrimas, hermano. Sabemos que tenemos la promesa que vamos a vivir en un milenio y en una nueva Jerusalén donde ya no va a haber lágrima, luto, ni dolor, ni muerte. Pero hermanos, vivámosla ahorita. Sintamos que Dios nos está enjuagando las lágrimas, sintamos el abrazo del Padre, sintamos el arrullo de la palabra de Dios, sintamos que la palabra de Dios es más dulce que la miel en medio de la amargura de sentir que un ser querido parte de esta tierra y que vamos a tener que vivir de recuerdos, sí, vamos a vivir de recuerdos, pero los recuerdos no se pueden abrazar. Se abrazan a las personas en vida. Por lo tanto, hermanos, volvámonos a nuestro Dios. Israel, vuélvete a tu Dios. Shuvá Israel, Shuvá iglesia. Y dice así: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y dice el 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Hermanos, esto es lo que Dios nos ofrece. Mira lo que Dios te está hablando a tu corazón. Nos está hablando con amor, nos está arrullando, nos está enamorando, nos está atrayendo con las palabras más dulces y más llenas de perdón y de misericordia, hermanos. El 6, se extenderán sus ramas, Israel extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo. Ay, hermanos, el árbol de olivo es algo maravilloso. El árbol de olivo era uno de los árboles que cuando yo fui la primera vez a Israel, yo deseaba estar debajo de un olivo y he tenido la dicha de estar debajo de un olivo, porque el olivo representa a Israel y sus raíces representan a Jesucristo, que sostiene a Israel con su poder de su palabra. Y perfumará como el Líbano. Hermanos, he estado en la frontera con Líbano y he visto esos cedros del Líbano, he visto esos campos tan maravillosos de cultivos y es un vergel, el Líbano, hermanos, que es frontera con Israel. El norte de Israel está el Líbano y está Damasco, o sea que está Siria. El 7, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo. Tan hermoso que es el trigo. Aquí tenemos un manojo de trigo, hermanos. Miren qué lindo este manojo de trigo. Es tan bello, es un adorno tan lindo, porque Él nos compara como el trigo, como un plantío de trigo, como un sembradío de trigo, nos compara el Señor. Y Él toma los mejores trigos para llevárselos a las misiones y sacarlos de su comodidad y llevarlos a que planten iglesias o que planten misiones transculturales. Dice, y florecerá como la vid, su olor será como de vino del Líbano.
Efraín dirá, este Efraín era el más malcriado en este momento, era el que estaba, hermanos, pero completamente sumido en otras fiestas, en otros dioses, estaba alejado completamente de Dios y amando a la idolatría y la inmoralidad, estaba corroyendo el corazón de los reyes del norte de Israel, de la casa de Efraín, de las 10 tribus. ¿Qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré él como la haya verde, dice, de mí será hallado tu fruto. Fíjese que aún a pesar del pecado, a pesar de los desaciertos, a pesar de las malcriadezas, Dios nos llama y nos pide que nos volvamos a Él, hermanos. Y dice finalmente el último versículo, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El corazón de Dios desea la completa restauración de su pueblo. El corazón de Dios nos llama a conocerle mejor para que podamos recibir las bendiciones. Insiste el Señor en que lo amemos, insiste en que lo conozcamos. Él insiste en que nos volvamos del mal camino. Shuvá Israel, Shuvá Iglesia. Volveos Israel a tu Dios. Volveos Iglesia a Jesucristo. Que Dios les bendiga, amada familia, y tengan un Shabbat Shalom. Hasta nuestro próximo programa. Amén.